Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Vamos a recordar el último de los conceptos que va a venir en el examen, que es en la ley de Biot-Savart. Porque a veces puede parecer muy complicada de manipular matemáticamente. Entonces, realmente esta ley que nos permite encontrar, dada una corriente, el campo magnético, es una ley que es mucho más general que la ley de Ampère. Recuerden que la ley de Ampère, que es que B punto DL igual a mu 0 por I, es sencilla de manipular cuando ves una constante alrededor de la trayectoria cerrada. Si es constante alrededor de la trayectoria cerrada, entonces el B punto L se convierte en un producto escalar simplemente, y entonces sería B por integral de DL igual a mu 0 I. Pero la integral de la trayectoria puede ser muy sencilla, es simplemente la longitud de la trayectoria. Y en el caso de que sea una trayectoria circular, pues ya le hemos visto que sería B por 2pi R igual a mu 0 I. Y de ahí despejamos fácilmente el valor de del campo magnético, que sería mu 0 I entre 2pi R. Bueno, pero este es un caso muy excepcional. Es para los casos en los cuales B es posible sacarla de la integral de trayectoria. Bueno, pero hay situaciones mucho más complicadas. Por ejemplo, que sea un alambre así irregular que lleva cierta corriente. Entonces, si se dan cuenta físicamente, si queremos calcular el campo en un determinado punto P, a este punto P va a contribuir el campo de esta diferencial de corriente. El campo de esta diferencial de corriente, de esta y de esta y de esta y de esta y de esta, en fin, que el campo en P va a ser la contribución de todas las pequeñas corrientes, de todas las pequeñas elementos de trayectoria que llevan corriente y que van a contribuir al punto P. Entonces, es calcular el campo en el punto P, pues no se puede hacer de una forma tan sencilla como en el caso de la ley de Ampère. Entonces, para este caso, lo que se usa es la fórmula de Biot-Savart, que nos dice que B, que la diferencial de B en el punto P es igual a mu 0 I entre 4pi por DL cruz R en R cúbica. Bueno, ¿qué es DL? ¿Qué es R? Bueno, DL es un pequeño elemento. Por ejemplo, aquí voy a agarrar un pequeño elemento DL. Voy a dibujar, a hacerlo más grande. DL es un elemento de trayectoria. DL que apunta en la dirección que apunta la corriente. Entonces, este sería DL como vector, un vector que apunta en la dirección de la corriente, magnitud de L. Entonces, este es DL. R es un vector de posición que va desde donde ustedes escogieron el diferencial de L, apunta al punto P en la dirección de P, y ese sería R. Entonces, para encontrar la contribución de todos los segmentos de corriente, pues hay que
Aquí nos de aquí, 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 y por tanto va a ir cambiando el valor de R como vector. Bueno, si se dan cuenta aquí, la dificultad mayor consiste en poder definir cuál es la forma matemática de esta curva, que puede ser a veces muy caprichosa, ¿sí? Bueno, entonces vamos a fijarnos en algunas cuestiones que nos pueden facilitar el problema. Con mu 0 i entre 4pi no hay problema, es un factor constante. DL cruz R es un producto vectorial que, como ustedes saben, nos va a dar un vector que debe ser perpendicular a DL, perpendicular a R, o sea, perpendicular al plano que forman DL y R, y que va en la dirección que apunta el producto cruz, que se aplica para ello la regla de la mano derecha. ¿Sí? Bueno, vamos a recordar rápidamente cómo se aplica esto para un problema que ya hemos visto en clase y después los demás ya ustedes los van a hacer. Bueno, entonces tenemos un circuito que consiste en un aro, o sea, una espira con corriente en esta dirección. ¿Sí? Así va la corriente. Y queremos calcular el campo que producen estas corrientes en un determinado punto P. Bueno, para facilitar mejor el análisis, vamos a ver a esta espira de frente, lateralmente, y nos va a quedar así vista. En la parte de arriba, si se dan cuenta, la corriente I está saliendo. En la parte de abajo, la corriente I se está metiendo. Entonces vamos a calcular el campo en el punto P. Que está a una distancia X del centro de la espira. Y entonces, pues dr sería esto. Digo, R sería esto. Aquí vamos a situar nuestro DL. ¿Sí? El radio de la espira va a ser R. ¿Sí? Y este ángulo lo vamos a llamar alfa. Bueno. Entonces, vamos a aplicar lo que decíamos. Vamos a ver, DL es un elemento de trayectoria que es tangencial a la trayectoria. En este caso, DL sería tangencial a la parte alta, ¿sí? Pero tal como está dibujado la espira, iría saliendo de la espira el DL, ¿sí? Y entonces, si va saliendo de la espira en el punto más alto, en este punto, DL, ¿hacia dónde apuntaría? Si es que está saliendo de la espira. A ver, por favor, respóndanme. Hacia afuera del cuaderno. Hacia afuera. Entonces tenemos que DL va hacia afuera, R va hacia la derecha, y entonces DB, que es proporcional al producto DL cruz R, pues tiene que ser así. Esto va a ser DB.
¿Por qué dB es así? Porque si se dan cuenta, dB es perpendicular a R y es perpendicular a DL que sale del plano, mientras que dB está en el plano. Bien. Entonces, espero que quede claro esto. dB cumple las dos condiciones, ser perpendicular a R y ser perpendicular a DL. Si se dan cuenta, aquí tendríamos otra contribución a dB, pero dado que la corriente va en sentido contrario, el dB iría hacia abajo, de tal forma que si va hacia abajo, lo voy a solamente ¿sí? Nos damos cuenta que dB, debido a la contribución esta, tiene una componente vertical que se anula con esta componente vertical. Entonces, esta componente vertical se anula con esta otra componente vertical. Mientras que las componentes en el eje X se suman. Entonces, para calcular la dB que resta de la suma, o sea, esta dB en la dirección X, pues hay que sacar la proyección de la diferencial dB en esta dirección. Bueno, si nos damos cuenta, alfa es este vector, es este ángulo. ¿Por qué ese ángulo? Porque este lado del ángulo es perpendicular a R. Y este lado del triángulo, o del ángulo alfa, este lado, es perpendicular a esta dirección. Por lo tanto, tenemos que esta alfa es la misma que esta. ¿Sí? Por lo tanto, dB nos quedaría simplemente como el vector dB multiplicado por ¿qué? Si solamente nos importa esta componente. A ver, díganme ustedes. Perdón, dBx. dBx sería igual a ¿qué? Vean aquí en la figura. Esta componente ¿a qué es igual? A ver, observen. Coseno de alfa por eso. No me acuerdo. dB, ¿no? dB. Sí. Coseno de alfa. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos en esta figura la ventaja de que podemos calcular alfa o el coseno de alfa. El coseno de alfa sería igual a ¿qué? De acuerdo a este triángulo. ¿A qué sería igual? A ver, fíjense en este. Aquí tenemos alfa, este cateto R y esta hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa, ¿qué sería igual? R es mayúscula sobre la magnitud de R, minúscula. R sobre la magnitud de R. Ajá. Bueno, entonces ya podemos poner la magnitud de dBx, que sería igual a mu 0 y entre 4pi por dLr, que como son perpendiculares es un simple producto escalar. Entonces vamos a ponerlo así, R por dl, solamente invertimos el orden de los factores, ¿sí? Entre R cúbica. Y todo esto multiplicado por el coseno de alfa, que sería R entre R. Entonces, esto nos daría como resultado que dBx
sería igual a mu 0 y entre 4pi. Y aquí tendríamos, este R se va con este R, entonces tendríamos R entre R cúbica por DL. ¿Sí? Y naturalmente, si quisiéramos sacar la componente total de Bx, o sea, la componente pues del campo en la dirección X, que es la única que cuenta, ¿qué hacemos con esto? Ya tenemos la diferencial de Bx. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar Bx? ¿Qué hacemos? ¿Perdón? ¿No se escuchó muy bien? ¿Qué hacemos? Integral, ¿sí? Bueno, hay que integrar toda esta parte de aquí. Ahora, fíjense. Todos los términos de aquí, excepto las DL, son constantes. Tenemos mu 0, que es una constante, y que es la misma a lo largo de toda la espira, 4pi, r, que es una constante, y r cúbica, que fijado el punto p, pues se convierte en una constante. Entonces solamente la única variable es la diferencial de L a lo largo de toda la trayectoria de este círculo. Entonces esto nos daría ¿cuánto? Mu 0 y entre 4pi por r, ¿sí? Entre r cúbica, y la integral a lo largo de toda la trayectoria circular de dl sería igual a ¿cuánto? ¿Cuál es el perímetro? 2πr. 2πr. Entonces sería 2pi, vamos a poner aquí 2πr, voy a poner la r aquí, bueno 2πr, ¿sí? Y entonces ya me queda como que esto es igual. Voy a ponerlo de una forma especial. Aquí tenemos un pi, r por r es r cuadrada, y pi por r cuadrada, ¿qué es? El área. El área del círculo. Entonces tendríamos que sería mu 0 y pi r cuadrada entre, aquí tenemos un 2, aquí un 2, entonces tendríamos 2pi r cúbica. ¿Sí? Bueno, entonces, si aprovechamos el hecho de que r, bueno, no voy a pasar, a ver, es mu 0 y pi r cuadrada entre 2 pi r cúbica. Bx igual a mu 0 y entre 2 pi r cuadrada entre r cúbica. Vamos a ver si salió está bien. Mu 0 y entre 2 pi, ¿sí? Pi r cuadrada entre r cúbica. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos pues. Ahora solamente hay que poner el valor de r. Como tenemos un triángulo así, esto es r, esto es x y esto es r, minúscula. Entonces, r sería ¿cuánto? Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué sería r? ¿Cuánto valdría r? R cuadrada más, bueno, raíz. R cuadrada sería x cuadrada más r cuadrada. R cuadrada. ¿Sí? Sería eso, r cuadrada, ¿no? Y r, pues sería simplemente x cuadrada
más R cuadrada a la 1/2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Pero resulta que R está al cubo. Por lo tanto, R cúbica nos daría X cuadrada más R cuadrada y nos daría la cuanta. Esto elevado al cubo nos daría 3/2. a 3/2. Bueno, y entonces ya tenemos definido el valor de Bx. Es mu 0 y entre 2pi. Perdón. A ver aquí. Tenemos un producto de I por el área. I por el área, ¿a qué es igual? ¿A qué lo llamamos? ¿A qué denominamos como I por pi r cuadrada? Momento magnético. Momento magnético, ¿sí? Entonces ponemos mu, porque mu es igual a I por A. Entonces sería mu 0, mu entre por r cuadrada, no, ya, perdón, entre 2pi por x cuadrada más r cuadrada a la 3/2. ¿Sí? Bueno, entonces, Pero puso 2 veces 2pi en el denominador. no, porque, a ver, vamos a ver. Aquí había un pi r cuadrada, ¿sí? Y había un 2pi. Ah, Y abajo había un 4pi, ¿sí? ¿Recuerdas? sí. Arriba había un 2pi r cuadrada. Y eso dividido entre 4pi. Entonces conservamos este término que es el área. ¿Sí? Esto es el área. Y simplemente quedó este término suelto, el 2. Pero como abajo había un 4, entonces este se convirtió en 2pi. Pero en la última expresión. La última expresión. Si en la última expresión sería Bx igual a mu 0 i entre 2pi. Ah, sí, perdón. Sí, repetí esto 2 veces. Gracias. Ok. Está bien. Gracias. Bueno. Entonces, vamos a analizar cómo se comporta esto. Porque de ahí van a venir algunos de los problemas que les voy a dejar. Sería mu 0 mu entre 2pi por esto a la 3/2. Si x es mucho mayor que r, es decir, si estamos muy alejados de la espira, ¿a qué se reduciría esta expresión para Bx? A ver, x es mucho mayor que r cuadrada. Entonces, ¿a qué se reduciría Bx? Mu 0 mu Por mu. 2pi. por 2πx. 2pi por x. ¿O no? No, No. x al cubo, ¿no? Ajá, x al cubo. X al cubo, ¿sí? Entonces quiere decir que como cualquier dipolo, eso también lo vimos en el dipolo eléctrico, su alcance es más corto que el 1 entre x cuadrada. Entonces, Bx influye en su derredor, pero decae muy rápidamente, ¿sí? Bueno, ahora, esta expresión nos permite también sacar el valor de B cuando x es igual a 0. Si x es igual a 0, ¿cuánto valdría el campo? A ver, de acuerdo a esta expresión. X vale Es 0. mu 0 Mu 0 mu por mu entre 2pi sobre 2pi por r
Al cubo. ¿No? R al cúbico. ¿Sí? Entonces tenemos los valores de Bx para lugares muy apartados de la espira, en que decae entonces Bx como 1 entre x cúbica, y el valor de Bx en el centro, que sería esto. Entonces, véanse, vean una cosa importante. Dijimos que solamente íbamos a tomar en cuenta del campo magnético su proyección en el eje X. ¿Sí? Porque la vertical, la componente Y se anula. Bueno, entonces fíjense cómo la componente que no se nulifica apunta justamente en la dirección en que debe apuntar, hacia la derecha, porque estamos hablando de un dipolo, ¿sí? Y el dipolo sigue la regla de la mano derecha. Ajá. Revíselo con cuidado. Si tenemos una cosa así, un dipolo así, dijimos que si va la corriente para acá, entonces la mano iría para acá y el pulgar iría para allá, para acá. ¿Sí? Entonces esta va a ser la componente Bx. ¿Sí? Entonces tenemos que la componente Bx está apuntando a partir del centro de la espira hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría con la Bx del lado izquierdo? ¿Cambiaría de posición o seguiría apuntando en esta dirección? A ver, voy a repetir el dibujo. Del centro sale un campo magnético, pero ¿qué pasa de este lado? ¿Podría ir el campo magnético para acá? A ver, según la expresión, tenemos solamente que en el campo en el centro, pues tiene esta expresión en el centro. ¿Sí? Y si analizamos el producto vectorial, nos damos cuenta que no cambia la dirección del campo magnético. Entonces el campo magnético de aquí sale y pues aquí tiene que entrar. ¿Sí? Lo que hay que ver entonces es que una pequeña espira se comporta con un campo que sale del centro como un norte, mientras que el campo magnético se va infecando en las orillas y luego va entrando así. Este sería el campo magnético. Para una espira. Entonces, en ese sentido, el campo magnético dentro de una espira se comporta como el campo de un imán. Aquí estaría el sur, aquí estaría el norte. ¿Sí? Bueno. A ver, revisen bien esto. Vean si está correcto todo esto de aquí. Pero miren, antes de que termine estos 10 minutos que nos quedan, seguimos 5 minutos después de la clase de esto, pero antes quiero decirles una cuestión. A ver, vamos a ver. Según esto, a grandes distancias, muy, muy grandes distancias, Bx ¿a qué tiende? ¿A cero? Cero. Cero, a cero.
Y entonces, si tiende a 0, si el campo magnético aquí, a distancias grandes, se va y de pronto desaparece, entonces la línea esta se va desvaneciendo, la línea del campo magnético, hasta que desaparece. Pero entonces surge esta pregunta. ¿No es cierto que cualquier línea del campo magnético tiene que salir del norte y tiene que entrar al sur? ¿O puede una línea que salga de esta espira simplemente quedarse como una línea recta que se va disminuyendo en magnitud? Porque entonces esta línea recta no se comporta como una línea cerrada, sino que tiende a 0 a medida que se aleja. ¿Sí? Entonces es una duda, a mí me surgió esa duda. ¿Cómo es posible que una línea tienda a 0 y sea rectilínea y en ningún momento, puesto que se convierte en 0, en el infinito, pues no se ve en qué momento va a regresar para formar una línea cerrada? Mientras que cualquier otra línea cercana siempre es una línea cerrada. ¿Sí? Porque si entonces, si aquí aparece en 0, entonces quiere decir que hay un polo aislado, pero eso no puede ser, porque no existen los polos aislados. Esto puede ocurrir con un campo eléctrico. Si tenemos una carga positiva, aquí el campo eléctrico va disminuyendo hasta que desaparece y solamente es una recta muy infinita que tiende a 0. Y entonces esta sería una situación parecida a esta. Es una línea recta que mientras va alejándose tiende a 0 y nunca regresa. Es simplemente una línea recta. Y entonces se comportaría igual que la línea de un campo eléctrico. Pero eso no puede ser. Entonces, aquí parece que el puro tratamiento matemático nos mete en un lío conceptual. A ver, piensen en qué lugar hay un error, porque de acuerdo con esto, con esta fórmula que encontramos, el campo magnético sobre el eje X a distancias muy alejadas tiende a 0, pero entonces ya no regresa para formar una línea cerrada, ¿sí? Aún en el infinito tendría que hacer esto, regresarse, ¿sí? Pero de acuerdo a las matemáticas no va tendiendo a 0 de una forma monótona. Entonces es un problema interesante para pensar en qué momento el análisis matemático tiene una especie de error en el análisis, ¿sí? Tal vez que aquí estamos considerando que es una línea perfectamente circular y que tiene un ancho homogéneo, de tal forma que podamos hacer esas aproximaciones matemáticas. Pero en la realidad no hay ningún círculo perfecto, ni tampoco hay una anchura 0. Siempre tienen un cierto volumen, un cierto espesor. Entonces, al estarlo simplificando, pues puede venir de ahí el error. En fin, eso me quedé pensando anoche y le voy a plantear este problema a algunos de los colegas para ver qué piensan, porque es muy interesante esto. Bueno, ok. Entonces, una aclaración. Los problemas que ustedes van a entregar para este parcial, nada más van a alcanzar hasta bobina, ¿sí? Hasta el comportamiento de una bobina. Y van a ser solamente los problemas que yo les voy a dictar. Son 4 problemas. O sea, no, a excepción de un problema que les puso Litsi, que es el número 1, o el número 2 me parece, esos los van a olvidar. O sea, para este problema, para este examen, no hagan la serie de problemas que les puso Litsi, porque a mi modo de ver son muy matemáticos, ¿sí? Hablan de cables que terminan de pronto abruptamente y
Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la corriente, no? ¿Sí? Entonces, les voy a tratar de poner puros problemas físicos y entonces son esos los que van a resolver. Esos problemas se los voy a dictar en la siguiente tiempo de esta clase, pero que quede claro, los problemas para el segundo parcial que tienen que ver con la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart, esos no tienen por qué hacerse. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos dentro de 5 minutos.